La literatura es una de las mejores formas de reconocer a los demás y todo lo que nos rodea. Por eso hoy vamos a conversar del curioso incidente del perro a medianoche. Acompáñenme. La primera vez que leí el curioso incidente del perro a medianoche fue hace muchos años y tenía hasta hace poco una mala interpretación de qué tipo de narrador era. Esta novela está escrita en primera persona. Es una novela de Mark Haddon. Cuando hice esa lectura, intuí, claro, es obvio que el personaje era alguien que tenía un tipo de trastorno o alguna condición específica, pero en su momento yo creía que era, por ejemplo, síndrome de Down o cualquier otra. No había conocido todavía un poco sobre el autismo. Por eso hoy quiero compartirles cuáles son una de las principales características que tiene esta obra y cómo nos ayuda a acercarnos a la comprensión del espectro autista. Pero entonces, primero, ¿de qué va la obra? El narrador es Christopher, es un chico de 15 años que encuentra muerto al perro de su vecina y toma la decisión de investigar quién fue el que lo mató. Christopher es un amante, por ejemplo, de las obras de Sherlock Holmes y se considera que podría ser un buen investigador. De entrada, el lector se sorprende porque cuando comienza a leer la obra, el orden de los capítulos, los números no son el orden normal que nosotros podríamos nombrar. 1, 2, 3, 4, no. En este caso, la obra va en orden de acuerdo a cómo van avanzando los números primos. Números primos porque para Christopher es muy interesante explorar los números, ya que una de sus obsesiones y de sus intereses más grandes son las matemáticas. Inclusive desea presentarse en su bachiller en matemáticas y luego lograr el bachiller de ciencias y así ir avanzando en su proceso académico. Pero en el transcurrir de la obra, ese incidente con el que Christopher comienza a contarnos va pasando a un segundo plano, porque se convierte más importante es la familia de Christopher y qué pasa alrededor de una familia que acompaña a un chico que tiene trastorno del espectro autista. Vamos a conversar de la obra en dos vertientes. La primera, vamos a hablar un poco de lo literario y lo segundo, vamos a acercarnos de cómo desde lo literario podemos conocer el trastorno del espectro autista. En la parte literaria es un narrador en primera persona, en este caso la voz de Christopher nos va a acompañar durante toda la obra y tiene esto que podríamos llamar como si fuera metaliteratura, porque Christopher nos está contando que está escribiendo un libro de lo que le pasó. Y está escribiendo un libro porque su terapeuta Joan le propone que para procesar todo lo que vivió, lo escriba y lo cuente a otras personas. Más allá de encontrar el interés que tenga Christopher de encontrar un lector, es utilizar la escritura como una herramienta para conocerse y para comprenderse mejor y para entender un poco todo esto lo que le pasó, que el lector va descubriendo poco a poco. El narrador, él nos va llevando como si no conociera todo lo que pasó, sino que nos va mostrando paso a paso. Inclusive en una parte de la obra, su padre descubre que él está escribiendo un libro donde está detallando todo lo que está pasando y el padre decide botar el libro, pero en esa búsqueda que hace Christopher de encontrar a ver si su padre sí lo botó o no, encuentra un secreto que le han estado guardando durante los últimos años. Sería entonces una novela de las aventuras de un adolescente que se arriesga a vivir el mundo, a conocerlo. Pero qué sorprendente tiene que un chico salga a explorar el mundo, que tome el autobús o que intente viajar a otra ciudad. Eso podríamos decir lo que es muy común, pero en realidad aquí es donde se hace interesante la identificación de que estamos ante una persona que tiene el TEA. Pero cuando no tenemos información o no hemos conocido a personas que conviven con estos trastornos, pues nos puede hacer un poco difícil identificarlo. Inclusive durante el libro no se habla en ningún momento del diagnóstico que tiene Christopher, sino que ya es a partir de hacer una exploración, inclusive el autor pues lo menciona,
nos explica un poco cuáles fueron sus decisiones, encontramos que estamos frente a alguien que tiene el trastorno de espectro autista. En mi curiosidad por ampliar un poco más información al tema, exploré, busqué artículos, vi videos y demás, pero hallé un artículo en específico que es en el que me baso, que aquí en la descripción encontrarán el link por si lo quieren leer, y a partir de ahí les voy a invitar a identificar cómo en esta obra vamos comprendiendo y nos acercamos a conocer un poco este trastorno. Frente a los intereses restringidos, pues Christopher conoce los números primos, le gusta saber todos los países del mundo. O sea, cuando él tiene y despierta un interés por algo, lo profundiza hasta el punto donde sienta satisfacción de que tiene toda la información necesaria frente a ese tema. Las dificultades socioemocionales y de relaciones es tal vez una por las que a veces las personas que no conocemos un poco de este trastorno tendemos a malinterpretarlos. Por ejemplo, no identifican ni tienen reconocimiento de las emociones de los demás, no habla con desconocidos, le parece que cuando le cambian el orden de los acontecimientos o de algo está mal y decide no continuar haciendo las cosas. Tampoco se adecua a los contextos ni se adapta a las situaciones con facilidad. No suele sostener la mirada a nadie. Prefieren los espacios pequeños, reducidos, donde se sienta seguro. Le es difícil comprender más allá de lo literal de las oraciones, es decir, que por ejemplo las mentiras son complejas para identificar, el sarcasmo también es muy complejo de que lo identifiquen. Y en el caso, por ejemplo, de las instrucciones que se les indiquen deben de ser muy precisas, porque si algo les queda en ambigüedad, pues no saben cómo reaccionar. Como bien lo dice el nombre de esta característica, tiene una hipersensibilidad a los sentidos. Entonces los ruidos o las diferentes reacciones que se puedan dar en el ambiente los afectan más. En el caso, por ejemplo, Christopher, cuando sus padres discuten, él tiende a taparse los oídos y más fácil él grita para que su sonido apague ese otro que le genera ruido. Lo mismo le pasa, por ejemplo, frente a los colores, porque la costumbre, son personas de costumbre. El Christopher en este caso mantiene rutinas y entonces todo lo que lo rodea para él es una zona segura. Entonces los colores son muy importantes, el color de los objetos, incluso tiende a tener reacciones de acuerdo a los colores de las cosas que le entregan. En su caso, por ejemplo, el color amarillo le parece un color terrible, no lo puede ver, no le gusta para nada. Tienen restricciones alimentarias, por ejemplo, Christopher separa los alimentos, no pueden estar mezclados para digerirlos, así como tampoco come en cualquier lugar. Incluso en una parte de la novela, él tiene un trayecto largo y uno siente como lector que es un chico que no ha tomado agua o que no ha comido, pero en el caso a él eso no le preocupa, es más bien como en algún momento siente que tiene hambre y es ahí cuando debe de proceder a comer, pero si no lo llega a sentir, si su cuerpo no le está pidiendo, él no lo considera necesario. Entonces es una de sus características particulares. Frente a la monotonía, la inflexibilidad y la rigidez, es muy común que por ejemplo, los objetos tengan que estar siempre en el mismo lugar, que en el caso de su habitación, los muebles de la casa deben de estar ubicados en un lugar determinado, no se pueden mover sin que él lo sepa, o cuando lo hacen, para él le cambia toda la realidad. Cuando le cambian el orden de lo que él ha planeado en el día, por ejemplo, cambia de humor porque le parece que no tiene lógica que le cambien un orden de algo. Y por eso, entonces le encanta llevar horarios, le encanta tener todo estructurado y no solo
porque sea como un interés, sino porque para él es una necesidad. Y en la novela, Christopher nos va contando cómo para él no lo nombra de forma específica, pero para el lector lo identifica como la ansiedad. Todos los diferentes cambios le generan ansiedad, lo que lo convierte en alguien muy sensible frente a lo que esté pasando en su entorno. Y frente a la conducta, pues las personas que los vemos o que hemos tenido algún contacto, a veces sin conocer que una persona tenga el TEA, pues podemos ver es como una reacción de mala conducta. Pueden ser agresivos, pueden ser groseros o simplemente pueden en ningún momento hablarte, o sea, pueden permanecer callados. Para lo que a los demás nos parecería una forma absurda, para ellos es la forma lógica de responder a lo que esté pasando en su entorno. Entonces, esas características que les comparto en el video son algunas de las que se pueden identificar en el libro. El propósito es que ustedes se acerquen a leerlo y nos compartan acá en los comentarios y que dialoguemos qué imagen y qué idea le dio a ustedes esta obra, si aprendieron algo nuevo sobre el TEA, también si en algún caso lo han conocido a alguien o si incluso alguno de ustedes es alguien que tiene TEA y nos puede compartir un poco para que nos vamos acercando y conociéndonos. Como esto es más que literatura, esta obra es uno de esos claros ejemplos. El curioso incidente del perro a medianoche es una muy buena invitación para que ustedes y todos los lectores nos acerquemos a través de un narrador que nos muestra desde su propia voz cómo es ver el mundo desde otra forma de vida. Esto es más que literatura. Nos vemos.